Hola, me llamo José Fernández. Tengo 34 años, estoy soltero y actualmente ejerzo como médico en el Hospital Universitario de Toledo. Vivo en esta ciudad histórica, una fortaleza de piedra custodiada por el abrazo eterno del río Tajo, donde las calles empedradas se retuercen como hilos de seda entre colinas bañadas por el sol de Castilla. Toledo no tiene el ritmo frenético de Madrid, aunque la capital esté a un tiro de piedra. Mi ciudad tiene plazas serenas bordeadas de olmos antiguos, pequeñas cafeterías de barrio con ese aroma inconfundible a café recién molido y tostadas donde los vecinos se detienen a arreglar el mundo, y atardeceres que incendian el cielo de un rojo tan intenso que parece que toda la llanura castellana está ardiendo en un fuego sagrado. Amo este lugar. No solo por su belleza monumental, sino porque aquí, entre muros de conventos y ecos de espadas, encontré el sentido de mi vocación y, también, porque aquí perdí a la persona que fue mi verdadero norte. Hoy estoy sentado en mi pequeño apartamento del casco histórico. La luz del sol se filtra por el balcón y cae de soslayo sobre mi escritorio mientras reviso el móvil. De repente, una notificación de Facebook interrumpe mi letargo. Es un recuerdo, una foto de hace 16 años. En ella aparecemos mi abuela, Elena Fernández, y yo, de pie en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ambos sonreímos de oreja a oreja. Yo era un chaval de 18 años, larguirucho, despeinado y con esa mirada llena de futuro, abrazándola con una fuerza que casi la hacía desaparecer. Ella era una mujer menuda, de pelo blanco como la nieve de los Pirineos y una sonrisa dulce que le iluminaba toda la cara. Pero al mirar la foto hoy, siento un nudo físico en la garganta. Ese recuerdo no es la estampa de un momento feliz, es una cicatriz que todavía supura. Aquel fue el día en que mi mundo se agrietó para siempre. El día en que comprendí que mi propia sangre era capaz de una frialdad que ningún libro de medicina me podría explicar jamás. Dejo el teléfono sobre la mesa, cierro los ojos y los recuerdos regresan en tromel, como una marea negra que no puedo contener. Vienen como olas rompiendo contra la costa cantábrica de mi infancia, arrastrándome a aquellos años en Bilbao, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no un campo de batalla silencioso. Cuento esta historia no para señalar culpables, aunque los haya, sino para intentar comprender cómo llegué hasta aquí. Nací y crecí en Bilbao, una ciudad vibrante que en aquel entonces todavía olía a hierro y a transformación industrial. Mi padre, Manuel Fernández, era un ingeniero de prestigio, siempre sepultado bajo planos y proyectos de infraestructuras. Mi madre, Carmen, era contable, una mujer de números fríos perpetuamente rodeada de facturas y balances. En casa no faltaba el dinero, pero escaseaba el calor. No dudo que mis padres se profesaran afecto, pero su concepto del amor parecía ser un círculo cerrado donde yo era un satélite lejano. Estaban siempre ocupados. Las cenas familiares eran ejercicios de cortesía forzada, puntuadas solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y un par de preguntas que parecían sacadas de un cuestionario oficial. ¿Cómo han ido los exámenes finales, José? ¿O qué nota media has sacado en el curso? Yo respondía con monosílabos, sabiendo que mi respuesta no era más que un dato estadístico para ellos. Pero había un oasis en mi desierto. La casa de mi abuela en un pueblo a las afueras de Toledo. Cada verano, como si se libraran de un fardo, mis padres me enviaban allí. Aquellos meses fueron los mejores de mi vida. Mi abuela Elena era pequeña pero de una fortaleza inquebrantable. Había sido enfermera, una de las de antes, curtida en 1000 turnos de noche agotadores en el hospital de la capital manchega. Se había divorciado cuando mi padre era un niño, algo valiente y difícil en la España de aquella época, y sacó adelante a él y a mi tía Paula ella sola, a base de potajes humildes y muchas horas de vela. Jamás la oí quejarse de su suerte, pero las arrugas de su rostro eran el mapa de sus sacrificios silenciosos. Su casa era una pequeña construcción de piedra con un porche desbordante de flores y un huerto donde cultivaba tomates que sabían a gloria y unos claveles amarillos vibrantes que eran su orgullo.
Al cruzar el umbral, siempre me golpeaba el mismo aroma. Una mezcla de bizcocho recién hecho, madera vieja y un sutil rastro de antiséptico, un vestigio de su vida en el hospital que se le había quedado pegado a la piel. José, creces tan rápido que ya mismo no te alcanzo para darte un beso, bromeaba siempre, aunque desde los 12 años yo ya le sacaba una cabeza. Esos veranos me enseñó a cocinar, me contaba historias de cuando los hospitales no tenían tecnología y ella tenía que consolar a los pacientes con la pura palabra. A veces, la pillaba mirando un portafotos donde salíamos mi padre, mi tía Paula y yo. Ella apenas hablaba de sus hijos. Yo era demasiado joven para ver que su silencio era una forma de protegerse del desdén con el que ellos la trataban. Mi padre se había labrado una carrera en Bilbao. Mi tía Paula, por su parte, se había casado con un tiburón del sector inmobiliario y vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, en una de esas casas con vigilancia donde el césped siempre está demasiado verde. Tenía 2 hijos, mis primos Isabel y Jaime, a los que solo veía en eventos contados. Tanto mi padre como Paula habían huido del pueblo y de la humildad de su madre. Sus llamadas eran breves, educadas y tan frías como el mármol de sus encimeras. Mi abuela limpiaba las fotos de sus hijos cada mañana como si fueran reliquias, sin darse cuenta, o quizás sabiéndolo mejor que nadie, de que su indiferencia le estaba devorando el alma. Todo empezó a torcerse la primavera en la que cumplí los 18, justo tras terminar el bachillerato y enfrentarme a la selectividad. Una noche, en Bilbao, mis padres me convocaron en el salón. José, estamos planeando un gran viaje familiar, anunció mi padre con una sonrisa inusualmente ancha. Vamos a recorrer Europa. París, Roma, Londres. Un crucero y hoteles de primera. Un viaje que no se repetirá. Mi madre añadió con tono suave. Vendrán también la tía Paula, el tío León, tus primos y, por supuesto, tu abuela. Me emocioné. Imaginé a mi abuela viendo la Torre Eiffel o paseando por los museos de Roma. Creí, en mi ingenuidad de adolescente, que al fin mis padres iban a compensar todos esos años de soledad. Pero entonces escuché el matiz que lo cambió todo. Para que el viaje fuera posible, habían convencido a mi abuela de que aportara sus ahorros. Tiene el dinero de la jubilación y de lo que guardó de sus años en el hospital, dijo mi madre con una frialdad técnica. Ella querrá ayudar, es por el bien de la familia. En las semanas siguientes, vi cómo la maquinaria del engaño se ponía en marcha. Mi padre la llamaba a diario con una voz melosa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comes bien? Incluso mi tía Paula le envió un pañuelo de seda de firma que mi abuela guardó en papel de seda como si fuera un tesoro. Un fin de semana, todos nos presentamos en el pueblo. La casa se llenó de risas falsas y promesas de futuro. Mis primos no despegaban la vista de sus móviles, ignorando a la mujer que les ofrecía limonada casera. Mi abuela, al principio, dudó. Soy vieja, mi salud flaquea para tanto ajetreo, decía. Pero mi padre la cogió de las manos, fingiendo una devoción que me dio escalofríos. Si José quiere que vaya, iré, dijo ella al final, buscándome con la mirada. Yo la abracé y le supliqué que viniera. Le prometí que yo sería su apoyo, que la cuidaría en cada paso. No sabía que, con mi entusiasmo, estaba ayudando a mis padres a cerrarle el cepo de la trampa. Al día siguiente, escuché a mi madre susurrar tras la puerta de su dormitorio. Ya está. Ya ha transferido el dinero. Todos sus ahorros. Casi 25.000 euros. Me quedé helado. Eran los ahorros de toda una vida de turnos de noche, de privaciones y de soledad. Intenté convencerme de que el viaje valdría la pena, de que ella sería feliz gastando ese dinero con nosotros. Intenté ignorar la espina que se me acababa de clavar en el pecho, sin saber que esa pequeña herida se convertiría pronto en una gangrena emocional.
En los días siguientes, la casa de Bilbao bullía con una excitación eléctrica que nunca antes había visto entre sus muros. Mis padres no paraban de desgranar el itinerario. Los hoteles de lujo cerca de la Plaza Vendôme en París, los restaurantes con estrella Michelin en el Trastevere de Roma y las tardes de compras en Arroz. Mi tía Paula, desde su chalet en Pozuelo, bombardeaba el grupo de WhatsApp familiar con fotos de cruceros por el Sena y catálogos de galerías de arte. Isabel y Jaime, por primera vez, habían soltado las pantallas para discutir sobre qué zapatillas de edición limitada buscarían en Londres. Yo también me dejé arrastrar por ese torbellino de falsa alegría. Me imaginaba a toda la familia unida, brindando con vino francés, riendo y borrando, al fin, años de distancias. Pero en el fondo de mi estómago, una piedra de sospecha se volvía cada vez más pesada. Lo percibía en la voz de mi abuela cuando me llamaba por las noches. Su tono era dulce, pero vibraba con una inquietud que no sabía nombrar. José, hijo. ¿Tú crees que yo no seré un estorbo en un viaje tan elegante? Me preguntaba con timidez. Yo la tranquilizaba con promesas de atardeceres frente al Coliseo, pero no sabía que, al hacerlo, me estaba convirtiendo en cómplice involuntario de una mentira atroz. Sentado ahora en mi apartamento de Toledo, el remordimiento me quema. Fui un ingenuo. Confié en la supuesta redención de mis padres y no vi el brillo depredador tras sus sonrisas. El viaje a Europa no era una recompensa para ella, era el cebo de una trampa de ingeniería financiera familiar. Los días previos a la partida, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Las maletas rígidas de marca se apilaban en el recibidor y los pasaportes estaban listos sobre la consola. Mi abuela llegó a Bilbao unos días antes de la fecha señalada. Apareció en un autobús de línea desde el pueblo, cargando una vieja maleta de piel verde oscuro, una reliquia de los años 70 que desentonaba con el minimalismo moderno de nuestro salón. Cuando salí a recibirla a la estación, me estrechó contra su pecho con una fuerza asombrosa para su edad. El olor a jabón de heno de Pravia y ese ligero rastro de antiséptico me hicieron sentir, por un segundo, que volvía a tener 6 años. José, deja que me quede en tu cuarto estos días, ¿vale? Me pierdo en esta casa tan grande, me pidió con una voz que intentaba ocultar su vulnerabilidad. La ayudé con su equipaje y me sorprendió lo poco que pesaba. ¿Solo traes esto, abuela? Que vamos a estar un mes fuera. Bromeé. Ella se rió, despeinándome con cariño. A mi edad, las posesiones pesan más que los recuerdos, Josecho. Con tenerte a ti cerca, me sobra ropa. Durante esas noches, fuimos inseparables. Yo me instalé en el sofá y ella durmió en un viejo colchón inflable que mi madre guardaba en el trastero para las emergencias. Bajo la luz de la luna, me contaba anécdotas de sus tiempos de enfermera, de cómo escondía caramelos en los bolsillos del uniforme para los niños de la planta de pediatría. ¿Crees que te gustará más París o Londres, abuela? Le preguntaba yo, con la ilusión de un niño. Ella hacía una pausa larga, acariciando el borde de la sábana. Iré al fin del mundo, siempre que tu mano no suelte la mía. El día de la partida, el caos se apoderó de la casa. Mi padre revisaba obsesivamente los códigos de reserva en su tableta y mi madre daba órdenes sobre el equipaje de mano. Salimos de Bilbao de madrugada para cubrir las 4 horas de trayecto hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En el coche, mis padres reían de forma nerviosa, hablando de los tipos de cambio y los seguros de viaje. Mi abuela permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando cómo el paisaje de la meseta desfilaba tras el cristal. Le apreté la mano y le susurré que todo saldría bien. Ella me devolvió una sonrisa frágil, una máscara de valentía que empezaba a agrietarse. Al llegar a la terminal T4, el despliegue de la tía Paula era cinematográfico. Lucía un abrigo rojo de diseño y el tío León llevaba puestas unas gafas de sol de espejo, como si estuviera a punto de embarcar hacia Marbella en lugar de hacia París.
Mis primos, Isabel y Jaime, ni siquiera nos saludaron, seguían absortos en sus pantallas, como si el mundo real no fuera con ellos. Elena, mamá, qué alegría, dijo Paula, dándole a mi abuela un beso al aire, rápido y gélido. Nos acercamos a los mostradores de facturación. El aeropuerto era un hervidero de maletas rodando y anuncios por megafonía. Yo estaba exultante, pero pronto noté que el aire se volvía pesado. Mi padre hablaba con la empleada de la aerolínea con una voz tensa y fingidamente sorprendida. Mi madre mantenía la vista fija en el panel de salidas. La tía Paula y el tío León empezaron a cuchichear entre ellos, formando un muro físico que dejaba fuera a mi abuela. Venga, abuela, que nos toca facturar, dije, tirando suavemente de su brazo. Pero ella se quedó clavada en el suelo de mármol. José, espera. ¿Dónde está mi tarjeta de embarque? Preguntó con una lucidez que me heló la sangre. Miré a mi padre. Él se dio la vuelta, con las orejas enrojecidas por una mezcla de vergüenza y arrogancia. Mamá, ha habido un problema técnico con el sistema de reservas, soltó sin pestañear. Parece que tu plaza no ha sido confirmada por la agencia. ¿Cómo que no confirmada? Estallé yo. Llevamos meses con esto. Dámela, yo hablo con ellos. Mi madre me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. José, cállate. No montes un espectáculo. Es un error informático, ya lo reclamaremos cuando volvamos. Pero mi abuela, con la dignidad que solo dan los años de hospital, dio un paso al frente y clavó sus ojos en los de mi padre. Manuel, mírame. Dime la verdad. ¿Es que nunca llegasteis a comprar un billete para mí? El silencio que siguió fue atronador. Mi padre vaciló, buscó el apoyo visual de mi madre y, finalmente, soltó la bomba con una crueldad quirúrgica. Mamá, sé realista. Tienes casi 80 años y tu salud es delicada. Un viaje de este calibre, con tantos vuelos y trasbordos, no es práctico para ti. Te cansarías a los 2 días y nos arruinarías el ritmo a todos. Quédate en casa, descansa. Ya te llevaremos a algún sitio más cerca. Más adelante. Sus palabras me golpearon como un impacto físico. No es práctico. Nos arruinarías el ritmo. Miré a la tía Paula, esperando que saltara en defensa de su madre, pero ella simplemente se ajustó el pañuelo de seda, el mismo que le había regalado, y miró hacia otro lado. Mi abuela no lloró. Se limitó a apretar el asa de su maleta verde. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una verdad que superaba cualquier fatiga física. Los miró a todos. A sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Nadie fue capaz de sostenerle la mirada. Papá, mamá. Ella ha pagado este viaje con su dinero, dije yo, con la voz quebrada por la rabia. Habéis usado sus ahorros de toda la vida para pagaros vuestros hoteles de 5 estrellas. Es un robo. José, cállate de una vez. No te metas, son asuntos nuestros, me espetó mi madre. Ese dinero era una inversión familiar. Eres un crío y no entiendes cómo funciona el mundo. Lo entiendo perfectamente, respondí, sintiendo un asco profundo. Entiendo que sois unos parásitos. Miré a mi abuela y vi que se le desencajaba el alma. Habían orquestado toda una función de teatro, con llamadas cariñosas y regalos baratos, solo para vaciarle la cuenta bancaria. La habían utilizado como una financiera privada para luego descartarla en la puerta de embarque. Abuela, yo no me voy. Me quedo contigo, sentencié. Ella me miró con los ojos empañados y negó con la cabeza. No, José. Ve tú. No pierdas esto por mi culpa. Disfruta por los dos. Ni hablar. No pienso sentarme en un avión con estos extraños. Mi padre dio un paso hacia la zona de seguridad con una frialdad aterradora. José, no seas infantil.
Si quieres quedarte aquí haciendo el mártir con ella, adelante. Arréglatelas para volver a Bilbao o a donde quieras. Nosotros tenemos un vuelo que coger. La tía Paula añadió, con una sonrisa cínica. No seas dramático, José. No vas a estropearnos las vacaciones a los demás por un berrinche. Y así, sin un perdón, sin una mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta. Vi cómo sus espaldas desaparecían tras el control de seguridad. El abrigo rojo de mi tía, la maleta de marca de mi padre, la indiferencia de mis primos. Nos dejaron allí, en mitad de la T4, rodeados de miles de personas, pero más solos que nunca. Me quedé agarrando la mano de mi abuela, que temblaba como una hoja seca. Ella no dijo nada durante minutos. Solo miraba al vacío. Abuela, vámonos de aquí. Volvemos a casa, le dije, intentando que no notara que yo también estaba a punto de romperme. En el largo y amargo trayecto de vuelta hacia Toledo en un taxi que nos costó una fortuna, ella permaneció en silencio, viendo cómo el sol caía sobre la meseta. De repente, se giró hacia mí y me hizo la pregunta que me perseguirá hasta el día de mi muerte. ¿Es porque ya no valgo nada, José? ¿Porque soy vieja y mis manos ya no son bonitas para sus fotos? El corazón se me partió en 1000 pedazos. No supe qué responder, solo le apreté la mano con todas mis fuerzas, deseando poder devolverle cada céntimo y cada gramo de ilusión que su propia sangre le había robado. Aquel no fue el fin de un viaje, fue el comienzo de mi ruptura definitiva con el pasado. Regresamos a su pequeña casa de piedra en aquel pueblo de las afueras de Toledo. El viaje de vuelta fue un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto ardiente de la autovía. Al llegar, la casa se sentía distinta, como si los muros de mampostería también hubieran absorbido la traición y guardaran un luto prematuro. Mi abuela se dejó caer en su viejo sillón de mimbre en el porche y se quedó mirando el jardín, ese huerto que tanto amaba y que ahora parecía un recordatorio mudo de su desamparo. José, me dijo esa noche, mientras yo le preparaba una infusión de tila para calmarle el temblor de las manos, no dejes que el odio te envenene la sangre. Ellos son mis hijos, y aunque me desgarre lo que han hecho, yo ya he recorrido casi todo mi camino. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la malgastes odiándoles. Yo no podía ser tan noble como ella. Mi juventud no entendía de perdones divinos. Sentía una rabia fría, una determinación de acero que nunca antes había experimentado. Aquel verano no regresé a Bilbao para empezar la universidad que mis padres habían elegido para mí en el norte. Me quedé con ella. Conseguí un empleo de camarero en una cafetería de la Plaza Mayor del pueblo, sirviendo cañas y raciones para ayudar con los gastos básicos. Mi padre, en un acto de mezquindad absoluta y como castigo por mi rebeldía, bloqueó mi cuenta y dejó de enviarme un solo céntimo. Mi abuela estaba devastada económicamente. Había entregado casi 25.000 euros, los ahorros de toda una vida de guardias de noche y privaciones, para ese viaje fantasma. Era el dinero que ella guardaba para arreglar el tejado cuando las lluvias de otoño arreciaban, para sus medicinas, para su vejez. Mis padres y mis tíos se lo habían fundido en suites con vistas al Sena y cenas de etiqueta en Roma, mientras nosotros en el pueblo comíamos lentejas y vigilábamos el contador de la luz con angustia. Estudia, José, me repetía ella cada noche mientras yo repasaba mis apuntes bajo la luz de un flexo. Estudia para ser ese médico que siempre quisiste ser. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Y lo hice. Gracias a una beca del Ministerio de Educación y al poco dinero que rascábamos de mi trabajo y de su pensión mínima de viudedad, logré matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en Madrid. Viajaba todos los días en el tren de cercanías desde Toledo para no dejarla sola ni una noche. Ella era mi combustible. Cada vez que el cansancio me vencía en la biblioteca, cerraba los ojos y veía su rostro desolado en la T4. Estudiaba con una furia sagrada.
Quería ser médico no solo para salvar vidas, sino para proteger la suya, para que nunca más nadie se atreviera a tratarla como a un objeto de usar y tirar. Pasaron los años. Me gradué con honores. Mis padres intentaron contactar conmigo en varias ocasiones, enviando mensajes de felicitación fríos e hipócritas por WhatsApp o llamando por compromiso en Navidad. Nunca obtuve respuesta de mi parte. El silencio era mi única trinchera, una barrera infranqueable. Ellos seguían con sus vidas de cartón piedra entre Bilbao y Pozuelo, fingiendo una normalidad obscena, mientras yo veía a mi abuela marchitarse lentamente, con su salud minada por la pena silenciosa que nunca llegó a verbalizar. Un día, durante mi segundo año de residencia como médico interno en el Hospital de Toledo, llegué a casa y la encontré sentada en el porche, envuelta en su rebeca de lana. Estaba extremadamente pálida, casi translúcida. Me acerqué y le tomé el pulso de forma instintiva. Mis dedos de médico supieron al instante que el corazón que me había dado todo se estaba apagando. He tenido un buen día, Josechu, susurró con una sonrisa débil, casi etérea. He visto florecer los claveles amarillos. Ya puedo descansar. Esa fue la última vez que escuché su voz. Falleció esa misma noche, tranquila, en su cama, rodeada del olor a limpio de sus sábanas y de las fotos de una familia que nunca supo estar a su altura. En el funeral, aparecieron ellos. Mi padre Manuel con un traje de corte impecable, mi madre Carmen ocultando sus ojos tras unas gafas de sol de marca, fingiendo una congoja que no sentía, y la tía Paula, con sus joyas de oro y sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo. Se acercaron a mí al final del entierro, en el pequeño cementerio de Toledo, bajo el sol implacable y seco de Castilla que hacía reverberar el aire. José, hijo, ha sido una pérdida terrible para todos, dijo mi padre, intentando ponerme una mano en el hombro en un gesto de falsa cercanía. Me aparté como si su mano fuera a contagiarme una peste. Los miré a todos, uno por uno, con una mirada que los desnudó de toda su arrogancia. Ya no sentía la rabia explosiva de los 18 años, solo un desprecio profundo y absoluto. No tenéis derecho a pisar este suelo, les dije con una voz tan gélida que los hizo retroceder físicamente. Os llevasteis su dinero, su ilusión y su dignidad. Ella murió perdonándoos, porque era un ser humano excepcional, pero yo no soy ella. Yo no olvido. José, no seas así. Lo del viaje fue un malentendido, hubo complicaciones de última hora que no entendiste. Empezó a balbucear la tía Paula, ajustándose el bolso. Ese viaje lo pagó ella con su sangre, con sus pulmones aspirando antiséptico y con sus noches sin dormir cuidando enfermos mientras vosotros dormíais calientes. Os gastasteis su vida en unas vacaciones de lujo. Ahora, marchaos de su casa y de mi vida. Si os queda un gramo de decencia, no volváis a pronunciar mi nombre. Se fueron. Los vi subir a sus coches de alta gama y alejarse por la carretera nacional, dejando tras de sí solo una nube de polvo que el viento de la meseta disipó en segundos. Fue la última vez que vi a mi familia de sangre. Hoy, cada vez que entro en el Hospital de Toledo a salvar una vida, sé que ella camina conmigo por los pasillos, vestida de enfermera, sonriendo porque, al final, ganamos nosotros. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Nunca imaginé que a mis 64 años me encontraría sentado en mi viejo Seat, en el aparcamiento de un McDonald's de las afueras de Madrid, intentando decidir dónde demonios iba a pasar la noche. El olor a patatas fritas baratas se mezclaba con el aroma a humedad de la tapicería desgastada, esa que ya no recordaba el brillo de sus mejores tiempos, y no pude evitar soltar una carcajada amarga ante la ironía de mi situación. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Hace apenas 3 meses, mi despacho presidía la planta 15 de un edificio emblemático en el Paseo de la Castellana, desde donde Madrid parecía estar a mis pies. Ahora,
Me encontraba contando los 7,38 euros que me quedaban en la cartera, preguntándome si me llegarían para un café y quizás una hamburguesa del menú ahorro que anunciaban en el cartel luminoso. El colapso fue tan rápido que todavía no alcanzo a procesarlo del todo. Pasé 35 años levantando Construcciones Rodríguez desde la nada, ladrillo a ladrillo, y todo se desvaneció en cuestión de semanas. La demanda de aquel proyecto en la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón fue el clavo final en mi ataúd. Cuando los cimientos se dieron debido a unos problemas del suelo que no pudimos prever, vinieron a por nosotros con toda la artillería legal de los poderosos. Mi compañía de seguros encontró un tecnicismo miserable para denegar la cobertura y de repente me enfrentaba a una sentencia de 2 millones de euros que no podía pagar ni en 3 vidas. Perdí la empresa primero, luego mi casa en Mirasierra, el hogar donde había criado a mis hijos. Al banco no le importaron mis décadas de historial de pagos impecables. Los números en una hoja de Excel no tienen sentimientos, y los míos estaban todos en rojo sangre. Logré rescatar unos pocos miles de euros de la venta a la desesperada de mis herramientas y maquinaria, pero ese dinero voló. Alquiler, comida, gasolina. Las necesidades básicas que había dado por sentadas durante tanto tiempo se volvieron lujos inalcanzables. Así fue como terminé ante la puerta de mi hijo Miguel un martes por la tarde, con una sola maleta y lo que me quedaba de orgullo maltrecho. Miguel vivía en un hermoso chalet en una zona residencial de las afueras, el tipo de casa que siempre soñé comprarle cuando era pequeño y jugábamos con piezas de Lego. Su esposa, Elena, tenía gustos caros y un ojo clínico para el estatus, algo que se notaba en cada detalle perfectamente cuidado y aséptico de su hogar. ¿Papá? Miguel abrió la puerta con cara de sorpresa, a pesar de que le había avisado por teléfono un par de horas antes. Pensé que vendrías el fin de semana. Los planes cambiaron, dije, apretando el asa de la maleta para que no me temblara la voz. ¿Es un mal momento? Antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de él como una sombra elegante. Nunca fui su persona favorita, pero la mirada que me lanzó ese día fue distinta. No era solo desagrado, era algo parecido al desprecio, como si mi fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Antonio, dijo ella, pronunciando mi nombre como si fuera una carga pesada de la que quisiera librarse. Miguel me ha contado tu situación. Cambié la maleta de mano, sintiendo el peso de mis 64 años en los huesos. Esperaba poder quedarme unos días, solo hasta que encuentre algo y me recupere un poco. No daré problemas, os lo aseguro. Elena se cruzó de brazos y noté que la postura de Miguel cambió de inmediato, encogiéndose. Siempre había sido un buen chico, pero en algún momento del camino había aprendido a leer los estados de ánimo de su mujer como si fueran el pronóstico del tiempo en el telediario. El problema, continuó Elena, con ese tono melifluo que usan algunas personas cuando van a dar una puñalada envuelta en falsa preocupación, es que vienen los García a quedarse este fin de semana, y ya sabes lo pequeña que es la habitación de invitados. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, una defensa, un gesto de lealtad. Ambos sabíamos que los García vivían a 20 minutos de allí y que no se habían quedado a dormir en su casa en la vida. Quizás haya algún hostal cerca, dijo Miguel finalmente, bajando la vista al suelo para no mirarme a los ojos. Algo temporal hasta que aclares tus cosas y veas qué hacer. De pie allí, en su porche de mármol impoluto, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí, y no tenía nada que ver con el dinero ni con las casas perdidas. Este era mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bici en el Retiro, al que ayudé con los deberes hasta las tantas de la madrugada, al que animé en cada partido de fútbol bajo la lluvia, el hombre al que pagué la carrera en el ICADE, incluso cuando eso significó pedir préstamos personales que me quitaron el sueño durante años. Entiendo, dije en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. La expresión de Elena se suavizó lo justo para fingir compasión. No es que no queramos ayudar, Antonio. Es que es un momento difícil para todos.
Miguel está muy estresado con su puesto en el banco y yo estoy lidiando con los problemas de salud de mi madre. Apenas tenemos capacidad mental para gestionar nuestros propios problemas. Capacidad mental. Me pregunté en qué momento cuidar de la propia sangre se convirtió en algo que requería una gestión de recursos, como si fuera una conexión de fibra óptica de Movistar de la que se agotan los gigas. Claro, dije. Lo entiendo perfectamente. Pero no lo entendía. No entendía cómo la misma mujer que me llamaba cada vez que necesitaba ayuda para montar un mueble de IKEA o quería que alguien le cuidara el perro durante sus vacaciones de lujo, de repente me consideraba una carga excesiva para pasar unas noches en su sofá. Hay un hotel de la cadena Ibis cerca de aquí, en el polígono, añadió Miguel, mirándome por fin, aunque con una prisa evidente por cerrar la puerta. No es muy caro. 95 € la noche. Había consultado su web en el móvil antes de ir, con los dedos entumecidos. 3 noches allí liquidarían casi todo el efectivo que me quedaba en el mundo. Suena perfecto, mentí, irguiendo la espalda con lo que me quedaba de dignidad. Elena se iluminó de inmediato, con esa sonrisa que pone la gente cuando una situación incómoda se resuelve a su favor sin mancharse las manos. Y en cuanto estés instalado en algún sitio permanente, nos encantaría que vinieras a cenar. Quizás el mes que viene, cuando pase todo este lío. El mes que viene, pensé, cuando la inconveniencia de mi presencia se limitara a un par de horas de cortesía y una comida casera para limpiar sus conciencias. Me despedí de Miguel con un abrazo breve, casi aséptico. Por un segundo, sentí que me sujetaba con más fuerza de la habitual, un apretón que me hizo albergar una última y desesperada esperanza. Pensé que tal vez iba a dar un paso atrás, a invitarme a pasar, a decirle a Elena con firmeza que su padre necesitaba ayuda y que no había más que hablar. En lugar de eso, rompió el contacto, me dio unas palmaditas condescendientes en la espalda y sentenció. Cuídate mucho, papá. Mientras caminaba hacia mi viejo Seat, el sonido de la puerta principal cerrándose con un suave clic me resultó definitivo, como el cierre de una cámara acorazada. Me quedé sentado al volante unos minutos, observando la casa a través del parabrisas. El césped estaba cortado con una precisión casi militar y los parterres de flores parecían sacados de una revista de decoración. A través de la ventana del salón, alcancé a ver la silueta de Elena moviéndose con naturalidad. Probablemente ya me había borrado de su lista de preocupaciones inmediatas. El Hotel Ibis del polígono estaba completo. También el Holiday Inn y un par de hostales de carretera de dudosa reputación que probé después. Al parecer, se celebraba un congreso internacional en Madrid y no quedaba una cama libre en kilómetros a la redonda. A las 20, me vi aparcado en un rincón oscuro detrás de una cafetería de 24 horas, intentando descifrar cómo dormir en el coche sin despertar las sospechas de la policía o parecer un indigente. La ironía me golpeaba con la misma fuerza que el frío que empezaba a calar en la chapa. Me había pasado media vida construyendo hogares para otros y ahora no encontraba un solo techo bajo el cual refugiarme. En ese momento, el móvil vibró sobre el salpicadero. Era un número desconocido. Tras el día que llevaba, mi instinto me pedía ignorarlo y dejar que saltara el buzón de voz, pero la desesperación tiene una forma curiosa de obligarte a responder llamadas que, en otras circunstancias, jamás atenderías. ¿Antonio Rodríguez? La voz al otro lado era formal, aséptica y con un ligero acento que no supe ubicar de inmediato. Dígame, respondí, intentando sonar más entero de lo que estaba. Mi nombre es Eduardo Sanz. Llamo en nombre de mi empleador, el señor Javier Moreno. Le agradecería mucho una reunión con usted mañana por la mañana, si su agenda lo permite. Me removí en el asiento, tratando de encontrar una postura que no me torturara la espalda contra la tapicería desgastada. Lo siento, ¿quién dice que llama? Pregunté desconcertado. Javier Moreno, repitió Eduardo con una paciencia profesional. Ha solicitado una reunión con usted mañana a las 10.
Es un asunto de suma urgencia. El nombre no me decía absolutamente nada. En 35 años en el sector de la construcción conoces a cientos de personas, pero Javier Moreno no figuraba en ninguno de mis archivos mentales. Mire, creo que se equivoca de Antonio Rodríguez, dije con un suspiro. No conozco a nadie con ese nombre. Hubo un silencio breve, seguido por el leve roce de unos papeles. Antonio Javier Rodríguez, nacido el 15 de marzo de 1962, anteriormente propietario de Construcciones Rodríguez, leyó la voz con precisión quirúrgica. Se me encogió el estómago. ¿Cómo sabe lo de mi empresa? Pregunté, sintiendo un repentino escalofrío. El señor Moreno ha sido muy específico. Su salud es delicada y el tiempo es un recurso que ya no le sobra. Miré el aparcamiento vacío y las luces de neón de la cafetería. Unas horas antes, mi propio hijo me había dado la espalda. Ahora, un extraño me buscaba como si yo fuera una pieza clave en su tablero. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Pregunté. No puedo discutir los pormenores por teléfono, pero puedo asegurarle que el señor Moreno compensará generosamente su tiempo. ¿Le parecerían adecuados 500 euros por una reunión de 1 hora? ¿500 euros? La cifra me golpeó. Era más dinero del que había visto junto en semanas. Pensé en los miserables 7,38 euros de mi cartera, en la humillación de dormir en el coche y en la suficiencia de Elena sugiriendo un hostal barato. ¿Dónde tengo que ir? Pregunté finalmente. En la finca Moreno. Le envío la ubicación ahora mismo. ¿Contamos con usted a las 10? Allí estaré, respondí. Tras colgar, me quedé mirando la pantalla del móvil en el silencio del coche. Todo aquello resultaba surrealista. Los millonarios no suelen llamar a contratistas arruinados para ofrecerles dinero por charlar. Pero, pensándolo bien, hace una semana tampoco habría creído que mi dormitorio sería un Seat viejo. La ubicación llegó poco después. Una dirección en La Moraleja, una zona donde las mansiones no bajan de los 2 millones de euros. Intenté dormir, pero los asientos no estaban hechos para el cuerpo de un hombre de mi edad y estatura. Cada vez que el sueño empezaba a vencerme, el haz de luz de algún coche entrando en el aparcamiento barría mi parabrisas, despertándome de golpe. Pasé la noche en vela, mirando el techo del coche y dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué clase de hombre paga 500 euros por 1 hora del tiempo de un completo extraño? Al amanecer, me sentía rígido y exhausto. Me aseé como pude en el pequeño aseo de la cafetería, intentando domar mis canas con los dedos y despejándome con agua fría. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo parecía tener mucho más de 64 años. Estaba marcado por el estrés y la erosión de una noche a la intemperie. Llegué a la finca de los Moreno y, por un instante, me olvidé de que llevaba la misma camisa desde hacía 2 días. Las puertas de hierro forjado, imponentes y grabadas con un complejo diseño de abejas doradas, se abrieron con un siseo hidráulico que parecía dar la bienvenida a otro mundo. Conducir mi viejo Seat por aquel camino infinito, flanqueado por robles centenarios que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto impecable, era como entrar en un parque nacional privado. De pronto, la casa apareció ante mis ojos. Una mansión espectacular de arquitectura colonial, con amplios porches y ventanales modernos que reflejaban el cielo plomizo de Madrid. Aparqué mi coche, que tosía un humo grisáceo, justo entre un Mercedes clase S y un BMW deportivo, sintiéndome como si hubiera llevado un patinete oxidado a una exhibición de alta gama. Eduardo me recibió en la escalinata de mármol. Era exactamente como lo había imaginado por teléfono. Alto, de facciones afiladas y enfundado en un traje a medida que probablemente costaba más que todo el capital social de mi antigua constructora. Me guió en silencio a través de salones que parecían salas de un museo estatal, con alfombras persas que amortiguaban mis pasos y óleos de marcos recargados que vigilaban desde las paredes, hasta llegar a un despacho revestido de maderas nobles.
Allí, tras una mesa de caoba que parecía un altar, estaba Javier Moreno. Se encontraba en una silla de ruedas, extremadamente delgado y con una palidez que delataba la cercanía del final, pero sus ojos. Sus ojos conservaban una intensidad eléctrica que parecía atravesarte el alma. Antonio Rodríguez, dijo con una voz sorprendentemente fuerte, que no encajaba con su fragilidad física. Por favor, tome asiento. No se quede ahí parado. Me senté con cuidado, sintiendo como mis botas de trabajo, gastadas por 1000 obras, parecían un insulto sobre su alfombra de seda natural. Tras un momento de silencio tenso, Moreno se inclinó hacia adelante y lanzó una pregunta que me heló la sangre en las venas. Antonio, ¿recuerda una noche de tormenta hace ahora 8 años? Fue un 23 de octubre, en la carretera comarcal cerca de Guadarrama. De repente, el despacho desapareció. Volví a estar allí. Sentí el ruido rítmico de los limpiaparabrisas a máxima velocidad, el olor a asfalto mojado y vi aquellas luces cegadoras que venían por el carril contrario, perdiendo la trayectoria. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Susurré, sintiendo un escalofrío. Porque yo iba en el otro coche, Antonio, respondió él con una media sonrisa triste. Me explicó que aquella noche había perdido el control de su BMW por el aquaplaning y se dirigía frontalmente hacia mí. Yo podría haberme quedado en mi carril, el impacto habría sido brutal, pero él, en su coche más ligero y descontrolado, se habría llevado la peor parte. En lugar de eso, por puro instinto de protección hacia el prójimo, pegué un volantazo violento y estampé mi furgoneta contra el quitamiedos para esquivarlo. Él acabó en el arroyo, 6 metros abajo, con el coche volcado y el agua del torrente subiendo peligrosamente. Recordé bajar por el terraplén embarrado, resbalando, rompiendo el cristal del copiloto con una piedra y sacándolo de aquel amasijo de hierros mientras mis propias manos sangraban por los cortes de los cristales. Me quedé con él bajo la lluvia torrencial, cubriéndolo con mi propia chaqueta para que no muriera de hipotermia antes de que llegaran las asistencias. Me salvó la vida, Antonio, dijo Moreno, mirándome fijamente. Y lo más extraordinario es que nunca pidió nada a cambio. Ni siquiera llamó al hospital para preguntar si aquel desconocido seguía vivo. Me confesó entonces que esa noche huía de su propia sombra. De su mujer, de sus empresas y de una investigación fiscal que amenazaba con mandarlo a prisión. Aquel accidente fue su epifanía. Sus abogados arreglaron el entuerto legal mientras él se recuperaba, y desde entonces construyó un imperio de 800 millones de euros aprovechando esa segunda oportunidad que yo, un desconocido, le había regalado a cambio de nada. Me estoy muriendo, Antonio. Cáncer de páncreas. Los médicos me dan 2, quizás 3 meses si tengo suerte. Deslizó un documento de alto gramaje sobre la mesa. Era su testamento y últimas voluntades. Desde ayer, ante notario, usted es el único beneficiario de toda mi fortuna. Esta casa, las empresas, las inversiones internacionales. Todo pasa a ser suyo. Me quedé mudo, con la boca seca. Intenté protestar, balbucear algo sobre su familia, pero Moreno levantó una mano, tajante. Me contó que su hijo Ricardo solo esperaba el parte de defunción para sufragar sus deudas de juego en Londres y que su hija Lucía solo se comunicaba con él a través de abogados para exigir transferencias. Usted se quedó conmigo en el barro cuando no era nadie. Me trató como si mi vida tuviera un valor infinito cuando yo solo era un extraño borracho que casi lo mata, dijo con una firmeza inamovible. No tiene elección, Antonio. Los papeles están firmados y sellados. Pero entonces, su rostro se volvió sombrío, casi fúnebre. Sacó una carpeta con mi nombre etiquetado en el lomo. He estado pendiente de usted todos estos años, amigo mío. Sé lo de la quiebra de su empresa, sé que perdió su casa de Mirasierra. Y sé perfectamente lo que ocurrió ayer tarde en casa de su hijo Miguel.
Sacó unas fotografías mías, cabizbajo ante la puerta de Miguel, y un grabador digital de última generación. El dinero permite acceder a tecnología muy discreta. Mi investigador privado grabó la escena completa, dijo Moreno mientras pulsaba el botón de play. En el silencio del despacho, resonó la voz de Elena hablando con desprecio de mi falta de capacidad mental y la de mi propio hijo sugiriendo fríamente un hostal de polígono. Pero lo peor vino después. Escuché cómo se reían tras cerrar la puerta, comentando aliviados lo fácil que había sido quitarse al viejo de encima sin que insistiera demasiado. Hay más, Antonio, continuó Moreno con voz gélida. Su hijo debe más de 40.000 euros en tarjetas de crédito. Su mujer tiene una adicción patológica a las compras y están a apenas 3 meses de que el banco les ejecute la hipoteca de ese chalet. Todo ese estilo de vida que le restregaron ayer es una mentira absoluta construida sobre un castillo de naipes de deudas. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En esas grabaciones, mi hijo me llamaba poco práctico y adulto incompleto, mientras Elena sentenciaba que su única prioridad era su futuro y no un viejo que no supo gestionar su jubilación. Cuando yo muera y esto se haga público, advirtió Moreno con una mirada cargada de advertencia, volverán a usted arrastrándose. Llorarán, le pedirán perdón y le dirán cuánto lo quieren y cuánto lo han echado de menos. Solo quiero que sepa muy bien con quién está tratando antes de que tome ninguna decisión sobre su herencia. Javier Moreno falleció un martes por la mañana, exactamente 5 días después de nuestro encuentro en La Moraleja. Recibí la llamada de Eduardo mientras desayunaba un café con leche y una porra en la misma cafetería donde había pasado mis últimas noches en vela. El funeral fue un acto estrictamente privado, limitado a la familia directa, por lo que no fui invitado. Me pareció lo más acertado. Yo ya me había despedido de aquel hombre a mi manera, en la penumbra de su despacho, entre confesiones de vida y muerte. La lectura del testamento se fijó para el viernes siguiente en un prestigioso bufete de abogados de la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. Llegué 15 minutos antes, vistiendo el único traje decente que me quedaba, uno de hace 5 años que, debido al estrés de los últimos meses, ya no me ajustaba del todo bien y me bailaba en los hombros. La sala de juntas era imponente. Una mesa de cristal blindado, paredes revestidas de terciopelo y unas vistas a la Puerta de Alcalá que probablemente costaban más por metro cuadrado que muchos pisos de los que yo había construido en toda mi carrera. No estaba solo. Los hijos de Javier, Ricardo y Lucía, ya estaban allí instalados. Ricardo me recorrió de arriba a abajo con un desdén mal disimulado, luciendo un reloj de pulsera que gritaba opulencia, mientras Lucía revisaba su móvil de última generación con un aire de aburrimiento absoluto, como si aquel trámite fuera una pérdida de tiempo. Ninguno de los dos se dignó a reconocer mi presencia. Para ellos, yo era poco más que un extra en la película de su fortuna. El notario, el señor Petón, entró en la sala con una parsimonia estudiada y abrió las carpetas con una frialdad profesional que cortaba el aire. Estamos aquí para la lectura del testamento y últimas voluntades de Javier Manuel Moreno, comenzó, ajustándose las gafas. Deben ser conscientes de que el señor Moreno realizó cambios significativos en su planificación hereditaria apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. ¿Qué tan significativos?, interrumpió Ricardo, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. El notario lo miró por encima de las lentes y leyó las disposiciones con una voz pausada que retumbaba en la sala. A mi hijo Ricardo, que ha pasado los últimos 5 años consultando el boletín médico con la esperanza de mi muerte para saldar sus deudas de juego en los casinos de Londres, le lego la suma de 100.000 euros. Debería ser suficiente para pagar un programa de rehabilitación de lujo. El rostro de Ricardo pasó del bronceado de salón al blanco ceniza en un segundo. A mi hija Lucía, que me ha llamado exactamente 16 veces en 5 años y siempre con el único propósito de pedir transferencias, le lego 100.000 euros. Quizás esto le sirva para comprar suficientes bolsos de marca con los que intentar llenar su vacío emocional.
Lucía se puso en pie de un salto, dejando caer su móvil, gritando que aquello era una locura y una humillación pública. ¿Entonces quién se lo queda todo? ¿A dónde va el resto del dinero? Exigió saber Ricardo, con la voz quebrada por la rabia. El notario se giró lentamente hacia mí, manteniendo una expresión imperturbable. El resto del patrimonio del señor Moreno, valorado en aproximadamente 786 millones de euros, incluyendo todas las sociedades mercantiles, los inmuebles en el extranjero y las carteras de inversión, se lega íntegramente a don Antonio Rodríguez. El silencio que siguió fue sepulcral, denso, casi irrespirable. Ricardo y Lucía me miraron como si fuera un fantasma que acabara de materializarse entre ellos para robarles el aire. ¿Quién diablos es este tal Antonio Rodríguez? Preguntó Lucía finalmente, con un hilo de voz cargado de veneno. El testamento especifica, respondió el notario, que el señor Rodríguez es la única persona que mostró una bondad genuina hacia su padre, arriesgando su propia integridad sin esperar absolutamente nada a cambio en el momento más oscuro de la vida del testador. Ricardo estalló, golpeando la mesa y acusándome de ser un estafador y un manipulador de ancianos. Intenté explicarles, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que salvé a su padre de morir ahogado en un arroyo de la sierra madrileña hace 8 años y que no volví a tener noticia de él hasta la semana pasada. Pero era inútil, no escuchaban. La rabia, la envidia y la incredulidad los consumían por dentro. Al salir del bufete, todavía aturdido por la magnitud de las cifras, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Miguel. Mi hijo. Papá, oye, acabo de enterarme de algo increíble. ¿Es verdad lo de la herencia de Moreno? Su voz tenía un tono de cálculo y una urgencia que nunca antes había notado en él. Es verdad, dije secamente, mientras caminaba hacia el aparcamiento. Escucha, papá. Elena y yo nos sentimos fatal por lo del otro día, dijo rápidamente, casi sin respirar. Estábamos bajo mucha presión, muy estresados, y dijimos cosas horribles que realmente no sentíamos. Nos encantaría que vinieras a cenar mañana a casa, para celebrar tu nueva situación y... bueno, para pedirte perdón de corazón. Me detuve frente a mi viejo coche y miré el edificio de cristal del bufete. Hacía menos de una semana, me habían cerrado la puerta en las narices alegando que no tenían capacidad mental para ayudarme cuando estaba en la calle. Ahora, de repente, tenían todo el tiempo del mundo para su padre. Es un detalle muy generoso por vuestra parte, respondí con una calma gélida. Dejadme que lo piense. Mañana os digo algo. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, esta vez una suite pagada por la administración del legado, abrí el sobresellado que Javier me había entregado en mano. Contenía fotos de seguimientos, registros bancarios de Miguel y la transcripción de una conversación interceptada entre mi hijo y su mujer de hacía solo 3 días. Si realmente hereda todo ese dinero, tenemos que asegurarnos de volver a estar a buenas con él a toda costa, decía la voz de Elena en la grabación con una frialdad aterradora. Necesitamos inventar una historia que justifique cómo lo tratamos sin quedar como unos monstruos. Diremos que fue amor duro, que queríamos que recuperara su independencia porque sabemos lo orgulloso que es. Escuché la risa hueca y cómplice de mi hijo en la cinta. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho, una determinación que nunca había sentido. Mañana iría a esa cena, sí. Pero no iría a celebrar una reconciliación, sino a poner fin a una mentira. Llegué a la casa de Miguel un sábado por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer sobre el perfil de la sierra. Esta vez no aparqué mi viejo Seat en la calle, a la vista de los vecinos curiosos. Eduardo me había insistido en que utilizara uno de los Audi A8 de la flota de Moreno. El brillo impecable del coche alemán bajo la luz del atardecer parecía gritar poder a toda la urbanización, y noté cómo las cortinas de la casa vecina se movían levemente. Elena abrió la puerta antes incluso de que terminara de llamar al timbre.
Exhibía una sonrisa perfecta, de esas que se ensayan frente al espejo, una sonrisa de catálogo inmobiliario que no lograba ocultar la codicia en su mirada. Antonio, querido, exclamó, lanzándose a darme un abrazo que me resultó forzado y gélido. Me limité a ofrecerle la mejilla para un beso de compromiso. Pasa, por favor, estás en tu casa. Miguel, tu padre ya ha llegado. Miguel salió del salón con una botella de Ribera del Duero en la mano, de esas que cuestan 50 euros y que probablemente no podía permitirse. Su lenguaje corporal había sufrido una metamorfosis completa. Ya no estaba tenso ni evitaba mi mirada, ahora se mostraba servil, casi ansioso por agradar, moviéndose con una urgencia que me revolvió el estómago. Papá, qué alegría verte. Siento muchísimo lo de Moreno, debía de ser un hombre extraordinario para dejarte semejante legado, dijo, palmeándome el hombro. Siéntate, por Dios. Hemos preparado cordero asado, como a ti te gusta, con sus patatas panaderas. La cena fue una auténtica clase magistral de hipocresía. Entre bocado y bocado, me preguntaron por los detalles del testamento, por la extensión de la mansión y la liquidez de las empresas en el extranjero. Elena, con una audacia que me dejó sin palabras, incluso sugirió que, dado que la casa de Moreno era demasiado grande y solitaria para un hombre solo, ellos podrían mudarse conmigo para ayudarme a gestionarlo todo y que no me faltara de nada. Antonio, dijo Elena, posando su mano sobre mi brazo con una familiaridad fingida, sé que lo del otro día fue un simple malentendido. Queríamos que sacaras fuerzas de flaqueza, que te repondrías por ti mismo porque confiamos en tu Temple, pero nos dolió más a nosotros que a ti tomar esa decisión. Fue amor duro, ya sabes. Dejé los cubiertos lentamente sobre el plato de porcelana. El silencio se apoderó de la mesa, un silencio denso que solo rompía el tic-tac de un reloj de pared. He tomado algunas decisiones importantes, dije, clavando la mirada en los ojos de mi hijo. He dedicado las últimas 48 horas a revisar vuestras cuentas personales con la ayuda de los auditores de Moreno. Sé que debéis más de 43.000 euros en tarjetas de crédito de diversos bancos y que estáis a punto de entrar en ASNEF. Sé que el banco os va a ejecutar la hipoteca de este chalet en menos de 3 meses. Miguel se puso lívido, el color desapareció de sus labios. Elena empezó a balbucear algo inconexo sobre inversiones temporales que no salieron bien. He comprado vuestra deuda íntegra al banco esta misma mañana, continué con voz firme. Ahora, vuestro acreedor no es una entidad financiera anónima. Soy yo. Papá. Eso es. Es increíble. Gracias, de verdad, no sabes el peso que nos quitas de encima. Empezó Miguel, soltando un suspiro de alivio que le duró poco. No me has dejado terminar, le interrumpí con una frialdad que los dejó helados. No voy a condonar ni un solo euro de esa deuda. Os voy a dar una única opción. Vais a poner esta casa a la venta mañana mismo, pagaréis lo que debéis y os mudaréis a un piso pequeño en un barrio obrero, como Vallecas o Carabanchel. Vais a empezar de cero, con trabajos reales y sin apariencias que no podéis sostener. Si aceptáis y demostráis que podéis vivir con honestidad, os ayudaré con los gastos básicos hasta que os estabilicéis por vuestra cuenta. Pero si intentáis seguir con esta mentira de lujo, os ejecutaré la hipoteca mañana mismo a primera hora. Elena saltó de la silla, el odio destilando por sus poros. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, tu propia sangre. Gritó, con la cara desencajada. La familia no deja a su padre durmiendo en un coche detrás de un McDonald's porque no tiene capacidad mental para ayudarle, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La familia no planea cómo manipular a un viejo por su herencia mientras cena un cordero que ha pagado con dinero que no existe. Me levanté de la mesa. No sentía rabia, ni sed de venganza, solo una profunda y absoluta paz. Miguel, tienes 24 horas para decirme qué camino eliges. Piénsalo bien,
porque es la última vez que te tiendo la mano. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. Unos meses después, compré una finca extensa cerca de los Pirineos y la convertí en una fundación para trabajadores de la construcción jubilados que, tras una vida de esfuerzo, se habían quedado sin nada. Hombres que, como yo, solo necesitaban ser tratados con la dignidad que merecen los que han levantado el país con sus manos. A veces, por las noches, cuando el silencio de la montaña lo inunda todo, miro la foto de mi difunta esposa, Carmen. Lo hemos hecho bien, Carmen, le digo a su retrato. Nuestro hijo es exactamente lo que su entorno le enseñó a hacer, pero ahora, por fin, tiene la oportunidad de aprender lo que significa realmente el trabajo, la lealtad y el valor de la palabra dada. Ser rico no era el dinero acumulado en las cuentas de Moreno. Era la libertad de elegir con quién pasar el tiempo y a quién ayudar de verdad. Miré hacia las cumbres nevadas, recordando a Javier Moreno y aquella noche de lluvia que cambió nuestras vidas para siempre. Él huía de sus problemas cuando lo saqué de aquel arroyo embarrado, pero quizás, de alguna manera, corría hacia este preciso momento. El momento en que alguien, por fin, pusiera las cosas en su sitio y tomara el camino correcto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.